Atención, Óscar Matute, portavoz de Bildu, se ha sincerado sobre las explosivas declaraciones de Víctor de Aldama, el empresario que ha señalado a altos cargos del PSOE por presuntas mordidas y corrupción. Pero, ¿qué piensa realmente Matute de estas acusaciones? En una entrevista en Hora 20 y Pico, Matute calificó algunas de las afirmaciones de Aldama como marcianas y cuestionó la credibilidad del empresario, quien incluso mencionó vínculos con la CIA y el FBI. Sin embargo, el portavoz vasco también destacó aspectos que podrían dar peso a la investigación. ¿Está todo esto alimentado por intereses judiciales? ¿Qué dice esto sobre el panorama político actual? Quédate hasta el final, porque desglosaremos las declaraciones más llamativas de Matute, el contexto del caso y cómo podría impactar esta polémica en el PSOE y en la política española en general. El caso de Víctor de Aldama ha sacudido el panorama político español con acusaciones que no solo han señalado a altos cargos del PSOE, sino que también han implicado directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En su declaración ante la Audiencia Nacional, Aldama aseguró que altos funcionarios como Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Santos Cerdán, número 3 del PSOE, estaban involucrados en la recepción de presuntas mordidas. Lo más alarmante fue la afirmación de que Sánchez estaba al tanto de todo. Según Aldama, las mordidas eran parte de un sistema estructurado dentro del gobierno, una acusación que, de ser cierta, podría tener un impacto devastador en el Ejecutivo. Pero Aldama no se detuvo ahí. En un giro que muchos consideran inverosímil, el empresario afirmó haber tenido vínculos con la CIA y el FBI, lo que añadió un componente internacional y altamente polémico a sus declaraciones. Este tipo de afirmaciones ha llevado a figuras como Óscar Matute a cuestionar la credibilidad del empresario. Además, lo que resulta curioso en este caso es el contexto judicial. Aldama, quien está implicado en un caso de fraude relacionado con hidrocarburos, ha conseguido un acuerdo con la Fiscalía que permitió su liberación, mientras su socio sigue en prisión por no colaborar. Esto ha generado sospechas sobre si sus explosivas declaraciones son una estrategia para obtener beneficios legales más que un intento de revelar la verdad. Este escenario plantea varias preguntas. ¿Hasta qué punto son creíbles las palabras de Aldama? ¿Es posible que sus acusaciones sean ciertas, o estamos ante un intento desesperado por salir de la cárcel? Estas son cuestiones que no solo preocupan a los implicados, sino que también tienen implicaciones para la confianza en las instituciones políticas y judiciales del país. Óscar Matute, portavoz de Bildu en el Congreso, no ha tenido reparos en expresar su escepticismo respecto a las afirmaciones de Víctor de Aldama. Durante una entrevista en Hora 20 y Pico con Héctor de Miguel, Matute calificó algunas de las declaraciones del empresario como un poco marcianas, en especial aquellas relacionadas con sus supuestos vínculos con la CIA y el FBI. Sin embargo, Matute también reconoció que algunas partes del testimonio de Aldama podrían tener algo de verdad. Según él, es plausible que el empresario se haya reunido con las personas que menciona, pero eso no significa necesariamente que estos altos cargos supieran de sus intenciones lucrativas. Esa gente no tiene por qué saber el fin lucrativo de sus acciones ni su manera de amasar pasta, explicó. Lo que Matute encuentra más llamativo es la aparente intención judicial de dar recorrido a este caso. Aunque se mostró escéptico respecto a las acusaciones más descabelladas, también señaló que habrá que esperar para ver en qué se sustancia todo esto. Parece que hay una intención judicial muy clara de que esto tenga recorrido, aunque luego habrá que ver si esto se sostiene con pruebas sólidas, afirmó. Además, Matute hizo un análisis interesante sobre la percepción dentro del Congreso. Según él, el PSOE parece estar tranquilo frente a estas acusaciones y mantiene que todo lo dicho por Aldama es falso. Este contraste entre la gravedad de las afirmaciones y la calma aparente de los socialistas es algo que, para Matute, merece atención. Finalmente, el portavoz de Bildu también se mostró crítico con el sistema judicial español. Señaló que es curioso cómo Aldama, después de salpicar con acusaciones a varios altos cargos, ha conseguido salir de prisión, mientras que su socio permanece detenido. Según Matute, esto plantea dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de las declaraciones de Aldama. Con un enfoque que mezcla escepticismo y prudencia, Matute dejó claro que, aunque hay aspectos de este caso que parecen exagerados, no se debe descartar que pueda haber algo de fondo. La justicia tiene que hacer su trabajo, pero también debemos ser cautelosos para no alimentar teorías sin fundamento, concluyó. Las declaraciones de Víctor de Aldama han tenido un impacto inmediato en el escenario político español, especialmente en un momento en que la confianza en las instituciones y el gobierno de Pedro Sánchez ya enfrenta desafíos. Sus afirmaciones han puesto en el punto de mira a figuras clave del PSOE, como Carlos Moreno y Santos Cerdán, generando una tormenta mediática que amenaza con erosionar aún más la imagen del Ejecutivo. A nivel político, estas acusaciones han reforzado las narrativas de la oposición. Desde Vox hasta el Partido Popular, las reacciones no se han hecho esperar, con líderes que exigen explicaciones claras y rápidas sobre las acusaciones que Aldama ha puesto sobre la mesa. Aunque el PSOE ha negado rotundamente las acusaciones, alegando que todo es mentira. El daño reputacional ya está hecho, especialmente cuando nombres tan importantes dentro del partido están siendo mencionados en presuntos actos de corrupción. Sin embargo, no todas las reacciones han sido tan contundentes.
Óscar Matute, por ejemplo, adoptó un enfoque más reflexivo al hablar sobre el caso, lo que resalta cómo algunos partidos están eligiendo la cautela frente al oportunismo político. Su crítica al sistema judicial y su escepticismo sobre las declaraciones más exageradas de Aldama plantean preguntas importantes. ¿Están siendo estas acusaciones utilizadas para manipular la percepción pública o incluso para desviar la atención de otros temas? Más allá del debate político, las declaraciones de Aldama también han encendido las alarmas sobre el funcionamiento del sistema judicial español. Según Matute, es peculiar que alguien como Aldama, acusado de fraude en el caso de los hidrocarburos, haya logrado salir de prisión después de sus declaraciones, mientras su socio permanece detenido. Este tipo de situaciones no solo genera dudas sobre la credibilidad del testimonio, sino también sobre la transparencia y el propósito detrás de las acciones judiciales en casos de alto perfil como este. El impacto de estas declaraciones trasciende el ámbito político. También plantean cuestiones más amplias sobre la confianza del público en las instituciones, la transparencia en los procesos judiciales y la capacidad del gobierno para manejar crisis de credibilidad como esta. Todo esto contribuye a un clima de tensión política que parece lejos de resolverse. Óscar Matute concluyó su intervención en hora 20 y pico con una serie de reflexiones que van más allá del caso puntual de Víctor de Aldama. Según el portavoz de Bildu, este tipo de acusaciones no solo pone a prueba la credibilidad de los implicados, sino que también expone las grietas en el sistema político y judicial de España. Matute insistió en que, aunque algunas partes del testimonio de Aldama puedan parecer verosímiles, es fundamental no perder de vista el contexto en el que se producen estas declaraciones. Cuando alguien está dispuesto a salpicar a todo el mundo para obtener beneficios judiciales, debemos ser muy cautos en cómo interpretamos sus palabras, afirmó, subrayando la necesidad de un análisis riguroso y libre de sensacionalismo. El portavoz también destacó que este caso refleja problemas más profundos dentro del sistema judicial español, donde las decisiones parecen estar influenciadas por factores externos más allá de la búsqueda de la justicia. La justicia española es enrevesada, y este caso no hace más que demostrarlo. Alguien que coopera con acusaciones tan graves logra salir de prisión, mientras que otro acusado por el mismo caso sigue detenido. Esto debería hacernos reflexionar, comentó. Además, Matute fue crítico con el papel de los medios de comunicación en la amplificación de estas acusaciones. Para él, la cobertura mediática a menudo carece del contexto necesario y puede alimentar narrativas que no siempre se sostienen con pruebas. Es fácil hacer titulares explosivos, pero lo difícil es explicar qué hay detrás de todo esto y cuál es el propósito real, afirmó. A pesar de su escepticismo, Matute reconoció que este caso merece atención y un seguimiento riguroso. Habrá que esperar a ver en qué se sustancia todo esto. La justicia tiene un trabajo importante por delante, pero también nosotros, como ciudadanos, debemos exigir transparencia y responsabilidad, concluyó. Estas palabras no solo resumen la postura de Matute, sino que también reflejan un enfoque equilibrado que invita a la reflexión en lugar de fomentar divisiones. En un contexto político tan polarizado, su perspectiva añade una capa de análisis que, aunque crítica, evita caer en el terreno del oportunismo. El caso de Víctor de Aldama, con sus declaraciones explosivas y su aparente estrategia judicial, ha desatado una tormenta política que aún no muestra signos de amainar. Mientras algunos actores políticos lo ven como una oportunidad para debilitar al gobierno, otros, como Óscar Matute, optan por un enfoque más reflexivo, destacando la importancia de mantener un análisis riguroso y evitar el sensacionalismo. Las acusaciones contra figuras del PSOE no solo impactan al partido, sino que también plantean preguntas más amplias sobre la transparencia en la política española y la credibilidad de su sistema judicial. En este contexto, la calma del PSOE frente a estas acusaciones podría ser una señal de confianza en su inocencia, o simplemente una estrategia para minimizar el impacto mediático. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las declaraciones de Víctor de Aldama son parte de una estrategia para obtener beneficios judiciales o podrían estar basadas en hechos reales? ¿Qué opinas de la postura de Óscar Matute frente a este caso? Déjanos tus comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este tema que está dando tanto de qué hablar. Y si te interesa seguir explorando las historias más polémicas y los escándalos políticos de actualidad, no olvides suscribirte a Escándalos al Descubierto. Aquí te traemos un análisis detallado y sin filtros de los temas que marcan la agenda mediática. Nos vemos en el próximo episodio.